José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Saludos amigos, para mí es más que un placer, un honor poder presentar a la República Dominicana una nueva propuesta, Realidad Global. Y primero, tener como contraparte a una dama tan excepcional como Yani. Buenas noches. Muy buenas noches, Suriel. Así es, aquí estamos listos y prestos para llevarles a todos ustedes un contenido diferente. Vamos a mostrarle a la República Dominicana qué está pasando a través del mundo, más allá de la noticia, Suriel. Realidad Global viene a llenar ese vacío que existe en la República Dominicana, en el público televidente, de querer tener una revista no solamente informativa, sino que puedan conocer la realidad del mundo, lo que sucede en la República Dominicana, en el patio, aquí, pero sobre todo que cada día, cada programa sirva como un referente, y nuestro principal objetivo para nosotros es poder dejar en la mente de cada dominicano esa sensación de que pudieron aprender algo, de que sirvió de algo, de que todavía en la República Dominicana se puede hacer algo, de que no todo está perdido. No, claro que sí, quitar ese sentir es lo que nos lleva a trabajar para todos ustedes a través de este espacio que, como bien indica su nombre, Realidad Global, entre tantas cosas que suceden aquí en el país y en el mundo, pues vamos a llevar un análisis con invitados especiales cada semana que debatiremos temas sociales, políticos, culturales, artísticos, todo lo que da al traste con la noticia, no solo en el país, sino a través de todo el mundo. También nosotros tendremos aquí en nuestro programa todo el acontecer económico en la República Dominicana, en el mundo, que es lo que mueve a la gente, que es lo que mueve el mundo. También esta revista multimediática tendrá una parte informativa en lo social, la parte educativa, con la familia, que es lo que yo siento que se ha perdido en este país. Así es, llevemos temas sociales que lleguen a nuestros hogares, temas que cumplan con el rol para lo que estamos propuestos a llevar, temas que eduquen a nuestros hijos, todo ese vacío que tenemos en la actualidad en la República Dominicana, pues nosotros vamos a tratar con mucho amor de trabajarle día a día para que ustedes con ese contenido pues podamos ayudar a crear una mejor sociedad. Vamos a estar presentes en todas las redes sociales porque para nosotros es muy importante que llegar no solamente al público televidente, sino a esa juventud que maneja las redes sociales, que son el futuro, lo que tienen a mano, un amigo que nosotros tenemos, que son los que manejan esa parte de la comunicación y que día a día están en el chat, que están en el trabajo, que están en sus casas, hasta cuando van al baño tienen el teléfono en la mano. Lo que vino a cambiar el mundo es recordarles a nuestros amigos que nosotros estaremos a través de este canal de los domingos de 7 a 8 de la noche para que nos sintonice y por supuesto a través de todas las redes sociales vamos a estar llevándole a ustedes este tipo de información y constantemente estaremos comunicados. Nuestro país, yo siento que ya nos necesita. Nos está necesitando porque República Dominicana merece algo mejor. Ser parte del cambio. Ser parte del cambio. Y no es un eslogan político. Y Realidad Global es una realidad ya en la República Dominicana y en el mundo. Amaury Justo Duarte, oriundo de San Francisco de Macorís, pero sus estudios primarios y secundarios los cursó en la ciudad del Ceibo. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó cum laude de doctor en Derecho en 1965. Efectuó estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de París, en la Sorbona. Inició su trayectoria como abogado, profesión que ejerció durante muchos años.
Paralelamente, se desempeñó como profesor en diversas materias vinculadas a las ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente, forma parte del cuerpo de investigadores de la UAS. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en los principales periódicos del país, entre los cuales se destacan Escasez, Inflación, Especulación, El Círculo Infernal y La Revolución de Abril dentro del proceso histórico. Amaury Justo Duarte es autor de importantes obras literarias, entre las cuales se resaltan las siguientes: Auge y caída de los trujillistas, Filosofía de la crisis y salto tecnológico, La sociedad dominicana y su futuro, entre otros. Paralelamente, ejerce la profesión de consultor jurídico empresarial. El doctor Amaury Justo Duarte ocupó varias posiciones importantes en estamentos del Estado Dominicano, tales como consultor jurídico del Senado de la República en el período 1998-2000 y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo en el período 2000-2004. En esta última función representó los intereses del Estado Dominicano en la sociedad que existía con la Shell Company. Políticamente, se inscribe dentro de la corriente socialdemócrata. Fue un íntimo colaborador del extinto líder José Francisco Peña Gómez. Actualmente forma parte de la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Saludos, amigos. Para nosotros es más que un honor en el comienzo de un programa de lo que tiene la República Dominicana presentar a una personalidad como lo es el doctor Amaury Justo Duarte. Bienvenido, doctor. Bien. Gracias por haberme invitado, José Suriel. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está usted? Bien, estamos Bien. muy contentos de tenerlo a usted, sobre todo. Gracias. Una persona que tiene conocimiento tan amplio del acontecer mundial, una persona que ha escrito tantos libros y viendo tantos acontecimientos que pasan en el mundo y sobre todo en la República Dominicana. Para nosotros es más que obligatorio en la introducción de esta nueva revista preguntarle al doctor cómo usted ve el panorama político, económico para la República Dominicana, en el patio, como decimos. Muy confuso, muy confuso. Los pronósticos son bastante delicados. Estamos en presencia de un gobierno que ha roto todos los parámetros institucionales. Estamos hablando de un... ¿Por qué, doctor? Bueno, porque tiene el control de los tres estamentos de poder: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Tiene el control de la Cámara de Cuentas y da la impresión que no quieren salir del poder. No están dispuestos a que la alternativa de poder se presente, tenga lugar en la República Dominicana después de tantos años de ejercicio PLDista. La gente está harta, erupta al Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, lo que está buscando es una alternativa. ¿Y cuál sería esa alternativa, doctor? Bueno, mira... ¿Se vislumbra en el horizonte una alternativa? ¿La tenemos? Sí, claro, porque la oposición tiene el deber de unificarse. Cuando yo hablo de oposición, estoy hablando del Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de la oposición, los grupos diversos de oposición que existen. Si eso se da, las condiciones para el cambio en el país están dadas. Yo hablo de tres varitas mágicas. ¿Cuáles son esas tres varitas, doctor? Primero, la unidad interna de la oposición. Segundo lugar, una, diríamos, oposición sistemática, confrontacional con el gobierno. Y en tercer lugar, la lucha de masas. Esas tres Pero hasta ahora, doctor, lo que estamos viendo es prácticamente una oposición que está en silencio. No, eso es lo que promueve el PLD. Es decir, el PLD promueve la idea de que no hay oposición, pero esa no es la realidad.
miles y miles de pequeñas manifestaciones en todo el país, es oposición. Pero con una economía como la que estamos exhibiendo, porque tenemos que mirar los ejes, porque si usted ve los avances que ha tenido la República Dominicana. ¿Avances en qué sentido? En todos los sentidos. ¿Cuánto crecimos? Explícame uno concreto, dime uno concreto. ¿Cuánto hemos crecido sostenido en los últimos años? Es que no tiene vinculación con lo que la gente siente en su vida cotidiana. Mira, estamos hablando de una deuda externa de más de 35 mil millones de dólares. Y los presupuestos cada año tienen que ser sustentados con préstamos. Oye bien, los presupuestos de cada año tienen que ser sustentados con nuevos préstamos. A su entender, ¿cuál sería para la República? Estaba hablando de la deuda externa nada más, porque si tú hablas de la relación entre importaciones y exportaciones, estamos en un déficit en cuanto a las importaciones de más de 7 mil millones de dólares anuales. Pero ¿cuál sería la solución viable para una oposición o un gobierno que presente soluciones viables a la República Dominicana en esos ejes, sobre todo en la parte económica, que es lo que la gente más siente? Bueno, básicamente estamos hablando de un programa de soluciones concretas en los aspectos económicos, sociales y políticos. Eso cada día se explican en los programas de televisión, tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía, como Guillermo Moreno, con una serie de líderes de la oposición. Entonces, si tú me preguntas qué aspectos concretos, por ejemplo, el asunto de la delincuencia, tomamos ese caso concreto. Por ejemplo, Luis Abinader está planteando que se le aumente a $500 mensuales el salario a los policías. Por eso tiene que tener un sustento para poderse hacer. Bueno, eso no es una propuesta que yo pueda hacer. El sustento está en evitar el gasto superfluo. Es decir, aquí hay en gasto de publicidad, nada más en publicidad, más de 7 mil millones de pesos anuales en publicidad. Es decir, cada vez que el gobierno, diríamos, inaugura o una institución del Estado que no necesita publicidad, lo hace es gastando dinero, despilfarrando el dinero. Y todos esos egresos pueden ser utilizados, por ejemplo, para combatir la delincuencia a través de un aumento, por ejemplo, de salario de los policías, que es una parte nada más. No solamente sería el aumento del salario, doctor. No, claro. Ahí es donde entramos, que la parte dicotómica de los entendidos en la materia, ajá, que muchas veces vemos el problema, pero esto es un problema más profundo que tenemos que ver, y que no solamente es de una parte de la población. Tenemos que involucrarnos todos, la sociedad dominicana, porque lo que es la delincuencia ya ha arropado varios ejes, que tiene que ver principalmente una parte de la educación y sobre todo los ciudadanos. Es verdad que si todo lo que le preguntamos a los ciudadanos, la mayoría dice, bueno, el problema principal es la delincuencia. Entre otras cosas, yo te puse ese ejemplo, la delincuencia, pero por ejemplo el problema del salario. El gobierno está diciendo, hace 2 días, dijo que se han creado 750,000 empleos. Y no es verdad, doctor. Pero él no tiene vinculación con los empleos que han dejado de crear. Es decir, sí, fíjate bien, cada 100 empleos que se crean, nacen, es decir, ingresan al mercado del trabajo 100 más. Es decir, es una incongruencia completamente. Se crean 700,000, pero entran al mercado de trabajo 700,000 más. La CEPAL. Se equilibra la cosa y queda la situación sigue igual. La CEPAL, los organismos internacionales, reconocen el crecimiento económico de la República Dominicana. Pero es un crecimiento que excluye a los sectores vulnerables del país. Entonces ahí sí es donde tenemos que excluye ajustar a los sectores vulnerables. No importa que se crezca lo que sea, si eso no se distribuye, ¿no? Si no se derrama, como dicen los expertos economistas, si no se derrama diríamos, en bienestar para los sectores vulnerables del país. Estamos en lo mismo. Fíjate bien que hace 2 días en un informe, creo que fue del BIT, no recuerdo bien, o de
dice que el 20% de las familias dominicanas ¿no? tienen el control del 80% de la riqueza social. O sea, pero eso se da en decir, la mayoría de los países del mundo, bueno, doctor. Está bien, pero estamos aquí en la República Dominicana. Sí. Es decir, es decir, tenemos más o menos 15 o 10 familias, grandes familias, que controlan la riqueza social. Eso no puede permanecer. Pero una pregunta, doctor, que es obligatoria. Nosotros, en el año 2004, la República Dominicana tuvo, si se quiere, un crash económico, y eso es innegable. Ahora, hemos crecido durante ese periodo que hemos tenido, del 2004 al 2019, ¿siente usted que no ha habido un crecimiento? No, el crecimiento es real. Es real. Es real. Ok. Pero es un crecimiento sobre la base de un tipo de economía, un modelo económico que está agotado. O sea, usted dice que hay que cambiar el modelo económico. Totalmente. Y tiene la oposición ahora mismo ese modelo que necesitamos para el despegue. Mira, en 1965 el Producto Interno Bruto no sobrepasaba los 700 millones de dólares. Yo no era ni piropo, doctor, en esa época. Hoy en día el Producto Interno Bruto, estamos hablando de 78 mil millones de dólares. Es decir, ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que significa que la economía ha crecido. Ahora, al mismo tiempo, los datos económicos nos dicen que ese crecimiento no ha favorecido a la mayoría de la población. Y si tú haces una encuesta, te vas por cualquier barrio de la capital y le preguntas, ¿qué beneficio usted ha obtenido del crecimiento económico que se ha operado en el país en los últimos 20 años? La gente dice, bueno. Yo tengo una pregunta clave, pero eso lo vamos a hacer ¿Cómo no? después que volvemos con Realidad Global. Cómo no, con mucho gusto. Ya vuelve Gracias, amigo, por estar de vuelta con Realidad Global. Doctor, yo sé que el plano local es importante y a nuestra gente le interesa sobremanera la realidad que sucede en nuestro país. Pero hoy la realidad envuelve y que la República Dominicana es parte de lo que acontece no solamente en el mundo, pero con nuestros vecinos. Y una realidad que nos atañe es Venezuela. Dígame, dos presidentes, uno de una asamblea y un presidente que lo quieren sacar, que él no quiere salir porque él dice que ganó unas elecciones. Okay. ¿Cuál es su visión de la realidad de Venezuela? Mira, yo acabo de venir de Europa hace algunos días y estaba con mi hija, que es tunecina, dominico-tunecina, y ella está muy preocupada, ella es profesora en el Instituto de Empresa de Madrid, y me preguntó con relación a la situación de Venezuela, porque muchos de sus compañeros son venezolanos allá. Hay una Sí. diáspora en diferentes países. Entonces, yo le contesté de la manera siguiente, que te puede servir de respuesta a tu pregunta. Fíjate bien, en realidad estoy de acuerdo con un cambio de régimen. Estamos hablando de Venezuela. Sí. Yo estoy de acuerdo con un cambio de régimen. El gobierno de Maduro ha roto todos los principios institucionales y los Estados Unidos, como es lógico, se ha aprovechado de ello. La represión contra la oposición, las políticas económicas populistas han llevado al desastre. La emigración masiva, más de 3 millones de venezolanos han salido del país huyendo de la crisis. Okay. O sea, uno de los principales países productores de petróleo del mundo, de diamantes y de oro del mundo. Y de otros minerales. Que gozaba hace 20 años de un nivel de vida muy alto, con una clase media próspera, te dice, le digo yo a mi hija, te dice que el supuesto socialismo del siglo XXI ha colapsado producto de políticas populistas.
Si a esto le agregamos la existencia de una mafia o élite militar corrupta, esto te deja un sabor amargo, y le deja a usted un sabor amargo, de gente que subieron al poder amparado en una ideología revolucionaria. Una lástima que han desacreditado los principios socialistas. Y ciertamente, Suriel, el dirigente que se ha erigido en un contrapoder, Juan Guaidó, es un joven tecnócrata apoyado por la derecha, Sí. por los sectores de derecha del país, de Venezuela, pero representa, Pero esa visión pero, que usted tiene, representa la Asamblea Popular. Él representa la Asamblea Popular, que fue electa por todos los venezolanos, ¿no? A la cual el poder de Maduro eligió otra asamblea, ¿no? sí. paralela, evento que no tuvo la participación de la oposición y se consideró fraudulenta, y que todos los países de América Latina, la mayoría la han considerado fraudulenta, y la mayoría de los países de Europa, salvo Italia. Esta es en síntesis la situación. ¿Podrá el gobierno de Maduro permanecer en el poder? No sé, yo te respondo, no sé, pero nunca como ahora este régimen se ha visto en una situación tan difícil como la de ahora. Pero una pregunta, yo sé que... Pero déjame terminar. Ok. Pero solo tiene el apoyo, oye bien, de Rusia, China, Irán y Turquía. Pero poco pueden hacer esos países tan lejos. Y en América Latina, ¿cuáles son los países que tienen incidencia, sobre todo Venezuela? Bueno, básicamente... Está México, está México, Nicaragua. México, Nicaragua y Cuba, y Bolivia. Sí. Pero México no está... Y El Salvador. México no está apoyando a Maduro. México lo que está con Uruguay buscando un diálogo que yo no sé, que es muy difícil hacerlo. Entonces, para terminar, poco pueden estos países, ante el frente dirigido por Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Canadá, hacer. En América Latina, salvo México y Uruguay, Bolivia y Nicaragua, la mayoría de los países le han negado el apoyo a Maduro, hasta la República Dominicana, hasta la República Dominicana, Sí. que por cierto podríamos hablar de las causas del por qué la República Dominicana ha apoyado, se ha salido, no obstante que el 49% de la refinería dominicana de petróleo le pertenece a PDVSA, Pero a la refinería dominicana de petróleo. esa preguntita, ¿por qué cree usted que República Dominicana salió y le negó el apoyo a Venezuela? Básicamente, de su punto de vista. Yo creo que está muy vinculado a la situación del país con relación a los norteamericanos. Eso es siguiendo la tónica de los norteamericanos. Todos los países que usted ha mencionado, potencias, sobre todo Rusia y China, Pero poco pueden hacer. pero tienen sus intereses. Bueno, por ejemplo, lo que necesitan esos países que le paguen su dinero. China el le propio debe- Juan Guaidó ayer dijo públicamente, no se preocupen, que le vamos a pagar sus cuartos. o sea que la potencia que el que le paga no hay problema, no es Claro, algo- ese no es el problema ellos no, además eso. Pero en términos geopolíticos, usted tiene que ver que Rusia, que quiere incidir, igual que China, en esta región, Venezuela es un punto focal, porque estamos viendo la parte económica, obviamente, pero hay un poderío que se está viendo, sobre todo con Estados Unidos, que maneja y que Rusia quiere esa parte del poder y Mira, quiere tener un punto Mira, en esta región. Recuérdate lo que pasó en 1962. En 1962, los soviéticos metieron en Cuba los cohetes atómicos. ¿Y qué pasó? La guerra de los misiles. Tuvieron que sacarlo. ¿Por qué? Porque le dieron al régimen cubano en ese entonces un plazo para sacar, y a los soviéticos, y tuvieron que sacarlo. Es decir, esta es una situación donde la geopolítica domina. No es verdad que China y Rusia tienen la posibilidad de intervenir a favor de Venezuela, a menos que no sea para cobrar sus dineros. El dinero. Aparte de eso, hoy sale, temprano en la tarde, Ajá. sale que Estados Unidos tenía todas las opciones, pero que no estaban contemplados
una invasión por la Yo- vía de las armas. Yo particularmente estoy- Aunque, como dijo el doctor, como dijo Maduro, el presidente Maduro, que vio esa carpeta que le dio la vuelta al mundo, donde había un señor muy parecido Bolton, el doctor Chapatín, como le puso Maduro, 5.000 tropas a Colombia. Eso es un aspecto disuasivo, pero yo no creo que ¿Cree usted que en estos momentos no existen la posibilidad? no existe la posibilidad de una intervención. Lo que ellos están tratando es de hacer que la asfixia económica Sí, pero hay un pueblo que se muere también, termine mientras tanto. con el derrumbamiento del régimen. Porque lo de Venezuela cada día es diferente. Ahora, en el aspecto geopolítico y económico, ¿cómo incide eso en la región? Porque una situación de Venezuela no solamente afecta a Venezuela. Ya. Acuérdense que Venezuela tiene una incidencia, sobre todo, una parte del petróleo que le vende, el 20% se lo vende Estados Unidos. Y una situación, y parte de los países de América Latina se sirven de ese petróleo de Venezuela. Bueno, mira, en primer lugar, el petróleo que a través de Citgo, las Sí. compañías de estaciones de gasolina, son centenares en los Estados Unidos. 5.000 estaciones. que Exacto, tiene. y una serie de refinerías que tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tomado la decisión de congelar esos fondos. Es decir, no se lo van a entregar Pero a sigue PDVSA. recibiendo el petróleo. Aparentemente sí, pero no le entregan los fondos a PDVSA, lo que significa asfixia económica. Londres acaba de congelar las reservas de oro que tenían los venezolanos en Inglaterra. También. Es decir, están en una situación de asfixia económica. Pero Ese es el la- objetivo, la- pero la intervención militar yo no creo que se La va a dar. otra parte, Rusia, Ajá. que aparte de China, tienes unos intereses. ¿Cuál sería la posición en términos económicos y la parte vinculada a la geopolítica con el posicionamiento que quiere adquirir Rusia? Porque ellos están en la formación de su imperio. Para nadie es un secreto que cada uno de los países de potencia del mundo quiere mantener esa Pero parte. fíjate bien, los americanos, el imperio americano, desde hace tiempo tiene la consigna de América para los americanos. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí, pero, Es decir, pero ellos no fueron muy diligentes. toda porque potencia extra. óigame, han puesto al mundo y sobre todo se han olvidado de esta parte del mundo porque ellos se fueron a Medio Oriente. Pero esa respuesta la vamos a tener después que volvemos de Realidad Global. En un momentito volvemos con ustedes. Ya vuelve Gracias, amigo, por permanecer con su programa Realidad Global. Doctor, viendo la fuerza de equilibrio y analizando el tema del Medio Oriente, usted sabe que no solamente vimos lo que Estados Unidos tuvo en el pasado reciente, el 11 de septiembre, que fueron unas secuelas de lo que fue Afganistán. Cuando Rusia incursiona en Afganistán, que Estados Unidos en el año 1989 apoya una parte de los sunistas, si mal no recuerdo, para que puedan luchar en contra de esa invasión rusa. Afganistán saca, esas fuerzas sacan a los rusos, pero Estados Unidos pensó que había tenido una batalla. Hasta Sylvester Stallone hizo una película con relación a eso. Que todos los que tienen más de 30 años la conocen. Pero vemos que Estados Unidos, que le preocupó Medio Oriente, pero dejó solo. Muy bien, ganamos, que esa fue la victoria, cuando inclusive el embajador manda aquella famosa frase, ganamos. Y ahí se terminó. Pero dejaron esa fuerza que fueron creando, que se fueron incubando en el centro de Medio Oriente, que es lo que ha desestabilizado a Medio Oriente. Y hoy tenemos a Siria,
tenemos los países que han colapsado y lo que en Medio Oriente se está cocinando. ¿Cree usted que se puede mantener el equilibrio de las fuerzas hegemónicas, tanto para Rusia y China como Estados Unidos, que tenemos hoy, como se puede decir en buen dominicano, un berenjenal, que en cualquier momento puede tallar un lío y no va a ser de ropa? Bueno, en cualquier momento puede estallar, pero no ha estallado. Sí, pero hay una situación No muy ha estallado. confusa. Fíjate Irán, bien, desde el momento, hay que partir de las consecuencias de la Segunda Guerra y Mundial. para que no se me vaya la idea, doctor, un tema que acaba de introducir el presidente Trump con terminar ese acuerdo que se firmó de la guerra de los misiles. Ok, fíjate bien, la Segunda Guerra Mundial dejó secuelas. Las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial fue el mundo bipolar. Claro. Dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, controlando las esferas de influencia. Ok. ¿Qué pasó? En la medida en que colapsó el régimen soviético, a finales de la década del 80, en el 89, Cuando cae el muro de Berlín. cae el muro de Berlín y la Unión Soviética prácticamente deja de ser el contendor principal y los Estados Unidos se convierten en la única, o por lo menos la principal potencia mundial. Pero ¿qué ha pasado? En la medida en que Rusia se reconstituye, Está teniendo una gran potencia, una se gran reconstituye, fuerza. evidentemente, de nuevo el panorama político mundial, geopolítico, se vislumbra como la lucha entre, de nuevo, dos potencias. Y China. Y a eso voy. Y la emergencia, el surgimiento de China, la República Popular China, que con más de 1.000 y pico de millones de habitantes, creo, con una economía emergente increíblemente desarrollada, ¿no? Está disputando las esferas de influencia ya desde el punto de vista comercial a los Estados Unidos. Y no se sabe en los años que vienen, ¿no?, la disputa de las esferas de influencia desde el punto de vista militar. Es más, China ya tiene cohetes que pueden llegar a los Estados Unidos y también Dentro de el curso. dentro de la esfera militar hay 10 potencias en términos Bueno, entonces, militares. Que son hoy en día, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y pero básicamente son los básicamente principales. hoy en día es Rusia, China y los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos, evidentemente, el triunfo de Trump en los Estados Unidos tiene mucho que ver con no el descrédito, sino el decaimiento, ¿no? El hecho de que los Estados Unidos... ¿Siente usted que va a la potencia va perdiendo poder? Claro, va perdiendo poder, mientras que Rusia y China van emergiendo de nuevo. ¿Hacia dónde va eso? ¿Es posible una guerra? Yo tampoco estoy no creo eso tampoco, porque lo que se llama la disuasión nuclear juega un papel decisivo. ¿Qué es la disuasión nuclear? Bueno, tú tienes cohetes nucleares, tú tienes bombas atómicas, yo tengo también. Si tú me la tiras, yo te la tiro y nos matamos los dos. Pero ¿por qué quiere Entonces, Trump salir del acuerdo? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, esa ha sido la tónica que ha evitado precisamente una tercera guerra mundial. Bueno, está el problema palestino, está el problema de Israel, está el problema de Irán, con una nueva, diríamos, situación, un nuevo fenómeno que ha surgido. Un nuevo ingrediente que el islamismo. Y el islamismo. la parte del terrorismo, que es una guerra de guerrilla incontrolable, es decir, que tú no sabes por dónde te va a salir. La lucha de Al-Qaeda y ISIS, etcétera, etcétera, que no existía antes de la Segunda Guerra Mundial, juega un papel también importante. ¿Hasta dónde eso puede conducir a, diríamos, una guerra mundial? Yo no estoy... Pero eso inclusive, grupos... fíjate bien, en Siria
en Siria. ¿Qué ha pasado en Siria? Los Estados Unidos han salido de Siria, prácticamente han salido de Siria, y han dejado el control de Siria prácticamente a los rusos. Prácticamente a los rusos. Hoy en Siria, prácticamente el control político está en manos de los rusos. Pero hay una parte... Irán quizás es el otro factor de geopolítica que influye. Irán está dominado por un grupo religioso, una teocracia que es la que domina y que tiene el control político del Estado. Okay. Y no son sunitas, son chiitas. Y los chiitas son sumamente radicales. Es más, los chiitas, Irán apoya precisamente a la lucha contra Israel. Y su objetivo final es la destrucción de Israel, la desaparición de Israel. Es decir, ¿Y en qué contexto podemos mirar que va a tener la influencia de eso, sobre todo las tres potencias mundiales, en Medio Oriente, si China tiene alguna influencia, si Rusia tiene una influencia y si Estados Unidos, que para todo el mundo no es un secreto, que ha mantenido vivo sobre todo a Israel, pero ahora, que es el principal socio que tiene en términos, en todos los términos. Pero ahora básicamente lo que se percibe en el panorama geopolítico es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y esa guerra comercial puede influir en los otros aspectos, porque hay un aspecto religioso que hemos tocado, que eso es muy radical. Y cuando los aspectos religiosos entran, los económicos salen a veces. Bueno, pero hasta ahora yo no veo la posibilidad, mientras se mantenga la disuasión nuclear entre las tres grandes potencias, China, Rusia y los Estados Unidos, diríamos que sobrevenga una guerra por el conflicto árabe-palestino, palestino-israelí, o israelí-palestino. Yo no creo que eso suceda en los próximos años. Yo creo que ellos van a tratar por todos los medios de buscar como siempre lo han hecho, tratar de buscar una negociación. Pero doctor, pero una guerra mundial por el problema israelí, yo no creo que sea posible en estos momentos, siempre y cuando se mantenga la disuasión nuclear. ¿Cree usted que Trump... Mira, el caso de Corea del Norte es todavía más peligroso. Pero ahí es donde voy. El de Corea del Norte. Y ahora mismo esa es mi pregunta. ¿Cree usted que... ellos van a reunirse de nuevo en Da Nang, en Vietnam? Oye bien, ¿dónde se van a reunir? En Vietnam, donde los Estados Unidos fueron derrotados hace 20 años. Pero tiene Trump el suficiente apoyo, porque vemos que en un momento en el que él está desacreditando a su propio medio de inteligencia, que le dijeron que las armas nucleares que tenía Rusia. Que tenía el chinito, como él le llama, el de Rocketman, el hombre cohete, sí, que era mentira y que le habían mentido. Entonces un hombre como, de manera que uno no sabe con qué va a salir, y ahora como tienen los demócratas y los republicanos, ¿tiene Trump la suficiente fuerza o cohesión para poder ir a negociar en nombre de ese pueblo? Porque hay un problema planteado. Mira, también los republicanos están divididos con relación, el establishment norteamericano está dividido con relación a eso. Los republicanos no apoyan totalmente a Trump en las negociaciones con Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Pero, evidentemente, mira, Trump tiene un objetivo muy claro. En América Latina, lograr que Venezuela cambie de régimen. Y eso va a jugar un papel importante en su reelección. Igual con Corea del Norte. Si él llega a un acuerdo con Corea del Norte, eso va a implicar, es decir, eso va a tener consecuencias internas en la reelección de Trump en los Estados Unidos, porque se va a ver como triunfos políticos de los republicanos a través de Trump contra los demócratas, que tienen, por cierto, el control ahora de la Cámara de Diputados. De los representantes. Entonces, resumiendo, en primer lugar,
Yo no creo la posibilidad de una guerra por el conflicto árabe-israelí. No creo que eso se llegue teniendo en cuenta... ¿Usted cree que no se llegue a materializar? No. Mientras exista la disuasión nuclear, yo no creo. Y la prueba es que después de la Segunda Guerra Mundial, ese ha sido el factor fundamental que ha impedido una tercera guerra mundial. Se han producido guerras particulares en Asia, África, América Latina, etcétera, pero una guerra mundial sobre la base atómica, eso no ha sido posible, producto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Doctor, lamentablemente el tiempo en televisión... Podemos seguir hablando de todo eso. El tiempo en televisión es un tirano. Sí. Con usted podemos tratar todos los temas del acontecer mundial. En otra y sobre ocasión, todo siendo usted un faculto de la geopolítica y que maneja tan bien esos temas, yo sé que podemos tener otra oportunidad con usted. Muchísimas gracias por usted haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Suriel. Y para mí, un honor haber tenido el placer de presentarlo en mi primer programa. Gracias a ustedes por su programa Realidad Global. Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1990 como reconocimiento a su obra literaria. Y así cerramos el programa de hoy, con su poema La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezos, y caigo y me levanto, y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta, y al verme, nadie. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.